Hola a todos, ¿qué tal? Nachos aquí, ¿cómo estamos? Anatomía on Dandy es el último documental que me he visto y es un documental que quería ver desde hace mucho tiempo, es decir, desde el estreno que fue en el año 2020, pero por unas cosas o por otras no me lo he visto hasta ahora, hasta el 2023, así que bueno, pues es una cosita que yo tenía ahí clavada, entonces digo, pues venga, es hora de quitarse esta espinita. Así que bueno, Anatomía de un Dandy es un documental que nos narra la vida de Francisco Umbral, también conocido como Paco Umbral, aunque en todo el documental no se ha mencionado este nombre, me sorprende porque yo siempre había oído también Paco Umbral, o también conocido como el hombre que dijo, yo he venido aquí a hablar de mi libro. Y bueno, esto es una historia curiosa porque este es un documental que a mí me encantó, o sea, en cuanto vi el tráiler me flipó tanto que dije, tengo que vérmela. ¿Dónde se puede ver? En Filmin. Y esta es una de las 3 o 4 películas por las cuales me hice socio de la plataforma, porque me quería ver esta, el corto de Woody y algunas más. Pero esta tardó un montonazo, porque bueno, pues escuché de 100 pies más sin, José Humanes, que hizo una muy buena reseña de este documental, y entonces me quedó tan completa que dije, es que no necesito verlo, ya me lo he contado casi todo, entre el tráiler y Humanes ya lo he visto todo. Pero finalmente digo, venga, este es el día, así que lo empecé a ver. Y como siempre, pues tengo que decir que no conozco nada de la vida de Paco Umbral, es decir, bueno, pues ya sabéis que yo no suelo leer demasiado los clásicos, siempre he tirado por otros estilos y no me he leído absolutamente nada de este señor, pero ha sido uno de los grandes escritores que hemos tenido y que, bueno, pues que falleció hace relativamente poco. Joder, es que en realidad estamos pensando que durante los años 90, incluso 2000, había una cantidad pero de genios de la escritura, en plan, pues eso, Cela, Umbral, Delibes, o sea, había grandísimos escritores y bueno, pues este es uno de los que más destacó, pues tenemos, pues, por ejemplo, ¿cómo se decía? El premio Cervantes, es decir, ha ganado el premio Princesa de Asturias, o sea, es un peso pesado en la literatura y este documental nos habla de su vida. Así que bueno, pues como os decía, este documental nos narra toda la vida de Paco Umbral y entonces pues me sorprende muchísimo la elección que han tomado y es que nos empiezan a contar sobre cómo llegó a Madrid, es decir, nos vienen como una figura misteriosa, una figura que viene desde Valladolid y que aparece pues eso en el Café Gijón y ya se empieza a codear con los más grandes. Y entonces pues aquí empieza como la mayoría de gente conoce al escritor, es decir, pues una persona cuando empieza a ser famoso y cómo pues empieza a merodear la noche. Pero luego hemos vuelto hacia atrás, es decir, nos han contado su auténtico origen. Porque es lo que dice, Paco Umbral se creó pues como un personaje de dandy y un personaje llamativo para pues precisamente eso, llamar la atención. Pero tal y como dicen, no es nada nuevo, es una persona pues que está siguiendo lo que ya hicieron otros, por ejemplo, como decía, ¿no? Valle Inclán, Oscar Wilde, ¿cómo se dice? El de Lope de la Serna. O sea, no es nada que no hayan hecho otros, que es decir, es, aparte de lo bien que pueda escribir, crearse un personaje para así llamar la atención y de alguna manera ser tu propia marca, es como dice, ¿no? El marketing de aquella época, es la personal brand que se está tan de moda ahora. Y entonces, pues bueno, pues tenemos esto, ¿no? Tenemos el inicio del personaje, de la leyenda, del mito, y luego pasamos a su origen verdadero, que es, bueno, pues hijo, que bueno, pues han contactado incluso pues con un sobrino, que bueno, pues, o sea, y te cuentan cómo fue la infancia tan dura y cómo pues eso es algo que lleva desde siempre. Y luego pues nos empieza a narrar toda su vida, cómo empezó a escribir, cómo pues empezó a hacer todas sus columnas de opinión y sobre todo pues unos capítulos que tienen nombre sus libros y las cosas que más le tocaron, pues por ejemplo el hecho de estar en los periódicos, cómo eso le ayudó y que dijeron que no era suficiente y sobre todo que es la parte que a mí me ha costado, que ha sido la del hijo, cuando bueno pues tiene a su hijo y le pierde por leucemia y como eso es algo que le deja enormemente tocado. También, bueno, pues me dejan muchas reflexiones esto, pues como por ejemplo cuando dicen que empezó a ser muy televisivo, empezó a aparecer en todos los programas de la vida social y que eso pues como que de alguna manera le podía bajar a ojos de sus fans, de sus lectores. Pero claro, había uno que dice, mira, puede hacer todo este circo, pero mientras siguiera escribiendo como escribe, ¿qué más da? Porque sí es cierto, yo veo pues muchas veces pues estos artistas como que empiezan a hacer estas apariciones y dicen, vale, no pasa nada, mientras sigue escribiendo igual. Es decir, el problema es que por hacer estas tonterías, pues dejara de escribir.
O sea que básicamente eso, mientras sigas teniendo la misma calidad, ¿qué más da que hagas una aparición televisiva para perder? Pero claro, esto es una cosa que a mí, por ejemplo, me advirtieron cuando yo, por ejemplo, estaba en el mundo audiovisual. Sí que es lo que en cierta manera intentaba llevar un personaje, era mi verdadera personalidad, pero aumentada para llamar la atención, porque decía, es que lo que hay que hacer es destacar. Entonces ya me dijeron, cuidado Nacho, que no te coma el personaje, porque ese es de lo que ya hay veces como que lo llevó. También se ha reflexionado muy interesante sobre la idea de que solamente le conozcan por el aquí hablar de mi libro y no has hablado de mi libro y no sé qué. Entonces, claro, es una cosa muy llamativa porque yo soy el primero que le pasa, que no me leo ningún libro suyo y la primera vez que escuché hablar de él fue por esta intervención. O sea, era muy popular en su momento, en el colegio pues lo imitábamos mucho, no quiero hablar de mi libro y demás. Entonces, claro, pues son unas cosas que es como, vale. O sea, que es una cosa que al final le pasa a muchos artistas, que al final tienen una pequeña intervención y la gente le recuerda más por esa coletilla, ¿no? Creo que ya hablaba lo mismo con la Bordeta, lo mismo, que al final, ¿qué es lo que queda? ¡A la mierda! Vayos a la mierda. Y dices, joder, alguien tan grande y solamente nos quedamos con la anécdota de que una vez salió diciendo a la mierda del Congreso. Y muchos otros le ha pasado, bueno, pues yo qué sé, ¿no? Francisco Arrabal, lo mismo, que si el milanismo va a llegar, joder, con todo lo que ha hecho y solamente se recuerda por esas cosas. Me ha sorprendido también, bueno, pues el tema de que como, pues quería muchas veces cultivar esa idea de ser el ogro, de decir, no, es que yo voy a saco por la gente. Y en cierta manera es como ver el documental de Boyero, de que la gente espera poder aparecer, a pesar de que le insulte y le degrade, que quería aparecer en sus columnas porque eso te daba estatus. Es un poco como decía en Boyero, que quiero que me vale más que mi película hable Boyero mal que cualquier otro bien. Entonces, son un poco cosas que no entiendo, pero cómo, pues sí, lo que dicen, el poder de la pluma, de cómo pues puede crear o destruir mitos. De cierta manera también quiero decir que a mí me ha recordado mucho a una persona que conocí, Valentín Nueda, el vampiro de Madrid, al cual hice un documental al respecto. Entonces, claro, yo hice un documental sobre él y me recordó mucho cuando vi porque claro, son unas personas muy similares, son unas personas de derechas, pero que aún así están en el mundo de la literatura, están en el mundo del arte, frecuentaban bastante la noche, con lo cual, bueno, pues, y además eran de la misma edad, tenían un poco como el mismo estilo, entonces me recordó mucho a eso, esa idea del dandy que quería dar. Y bueno, pues el final con la vejez, como pues quedas siendo casi un quiero y no puedo, como pues, como lo decían, se va deteriorando y no acepta. También, bueno, el tema este de la mujer, queda raro porque, claro, yo no sabía cómo se llamaba, que se llama España. ¿Usted se casó con España? Pues fuerte suena. Pero claro, pues que cuando escuchas eso, ¿no? Usted se casó con España, pero es de estos matrimonios a la antigua, que luego salía y tenía 20 queridas, pero mujer no, mujer decía, mientras vuelva a casa le perdones infidelidades. Es un matrimonio que no quiere decir cada uno lo que sentir ni cómo organizarlo, pero a mí que os digan eso no me cabe en la cabeza. Pero me gusta porque, bueno, pues hemos tenido un gran archivo visual, fotografías suyas, fotografías, bueno, pues históricas. También tenemos, pues esto, pues gente que le conoció, los cuales ya quedan pocos, en el Café de Gijón, vídeos, que esos son también muy importantes, apariciones televisivas, no quiero hablar de mi libro y mucho más. Ha hecho, pues, unas pequeñas reproducciones basadas en una entrevista. Amigos cercanos que le conocieron en su última etapa, cuando dice, mira, ya es una persona cálida, que es un poco lo extraño, ¿no? De que, bueno, pues tienes esta idea de, esto es un ogro, pero luego cuando le conoces es como súper tierno y que es pues una coraza que se pone de cara a la gente y demás. O sea, a mí me parece un documental bastante interesante, me ha gustado muchísimo, me parece que ha estado muy bien seleccionado, la forma de narrarlo está bien, los temas tocados me parecen bastante interesantes y cómo se centran en sus mejores obras, lo que hizo, bueno, pues como pues muchas veces pues también esos aires de querer ser transgresor y de querer destacar y demás, aunque a veces pues sí, a veces se iba el ego en esos sitios que decía, pues yo quiero la página para mí solo, entonces que lo mismo, eso yo también lo he visto de ese tal Valentín. Así que bueno, si podéis ver Anatomía de un Dandy, miradlo porque la verdad es que a mí me ha gustado bastante, así que nada, espero que os haya gustado y ya sabéis que un like y una suscripción animan siempre. Nos vemos, chao chao.